opinión. Yo digo, aquí el objetivo no es hacer que la gente cambie de opinión, olvídenlo. Cambien su lenguaje y conseguirán cambiar sus ideas. Soy un islamista occidental y debido a la teología tengo muchas relaciones con gente en Oriente Próximo y en otras partes del mundo. Pero también me relaciono mucho con europeos porque soy un musulmán europeo. Por tanto, se podría decir que estoy en yuxtaposición en el sentido de que puedo entender al mismo tiempo a los islamistas y al mundo occidental. Cuando estás en una habitación con pensadores y políticos británicos, ves que sus mayores preocupaciones son muy similares a las de los islamistas cuando hablamos con ellos en Oriente Próximo. Se trata del miedo a la ocupación, a la subsistencia, miedo al derecho a ejercer sus valores humanos. Aquí les preocupan las mismas cosas. Si no hacemos algo con ellos, vendrán y nos ocuparán, nos sobrepasarán, minarán nuestros valores, etc. Así que los miedos son los mismos. ¿Cómo hacerles entender que sus preocupaciones son las mismas, que sus objetivos son iguales, que simplemente están buscando una manera diferente de conseguirlo? Ha propiciado varias treguas palestino-israelíes entre el 2001 y el 2003. Formó parte de la comisión investigadora de investigación del presidente Clinton, encabezada por el senador Mitchell sobre las causas de la intifada. Tiene 30 años de experiencia directa en conflictos. Estuvo en la inteligencia británica. Su primer destino lo ocupó justo después del Domingo Sangriento en Irlanda. Ha trabajado mucho en África y Oriente Medio y ha venido desde Beirut, donde reside ahora para estar con todos nosotros. Por favor, démosle la bienvenida a Alastair Crooke. Buenas noches. Sé que para todos ustedes que viven en Calgary, esto puede parecer bastante remoto. Quiero decir que el tic-tac del reloj del Líbano nos lleva inexorablemente a la medianoche. Durante los próximos días esto quizá ocurra o quizá no. No puedo predecir si habrá o no conflicto. No puedo asegurárselo. Porque una de las cosas que también he aprendido es que los conflictos nunca ocurren según lo planeado. Siempre pasa lo que uno menos espera. ¿Cuáles son las respuestas al lenguaje común? Esta gente es primitiva, reaccionaria contra la modernidad, odia nuestros valores y está enamorada de la muerte. ¿Cuáles son los principios? ¿Cuál es la justificación y los principios filosóficos en los que se basa la postura occidental? ¿Y cómo los critican ustedes? ¿Cuál es el principio que lleva a Occidente a asumir que su civilización es mucho más avanzada que las demás? Nosotros decimos, hagan política. Condoleezza Rice dio un discurso en la Universidad de Princeton sobre política estadounidense en Oriente Medio. Fue un discurso muy importante y lo leí una y otra y otra y otra vez. Lo puse en conocimiento de los líderes de Hamas que dijeron, ¿cómo podemos estar de acuerdo con esto? Y yo les dije, es un discurso importante, tienen que leerlo. Y dijeron, bueno, lo leeremos, pero mire el primer párrafo. Sí, les respondí. En el primer párrafo los estadounidenses los condenan. Ahora miren el segundo párrafo, es para los europeos. Y ahora el tercer párrafo. Ese es para los diplomáticos del Departamento de Estado. Pero échenle un vistazo al cuarto párrafo, porque lo que dice sobre los palestinos es muy importante, y hay una apertura. ¿Y qué hacemos con los párrafos 1, 2 y 3? Me preguntaron. Y yo les respondí, deberían ignorarlos, deberían hablar sobre el cuarto párrafo, deberían responder a lo que dice en ese párrafo. Ese es el que está dirigido a ustedes. Estamos intentando enseñarle a la gente de ambas partes lo que la otra está diciendo, así como el significado de sus palabras. Hay mucha retórica que ambas partes deberían de eliminar. Cuando de repente me di cuenta de que tenía la oportunidad de hablar con Hamas y Hezbollah,
Alguien de la región me sugirió que la persona que podría ayudarme en esto era Alastair. Y lo ha hecho. Como ya saben, es una persona muy comprometida e involucrada en lo que hace, de una forma distinta a mí. A mí me interesa más oír lo que tienen que decir. Alastair es una persona a la que admiro muchísimo por lo que está intentando hacer. Él hizo posible que yo conociese a gente que, de otro modo, me habría sido mucho más difícil conocer. Hola. ¿Está Tarek, por favor? Soy Aisling. Hola, Tarek. Estoy bien, gracias. ¿Y tú? Eso es bueno, me alegro. Solo te llamaba para saber si todo va bien. ¿Vienes mañana? Sí, vale, muy bien. Perdona, no te escucho muy bien. ¿Sabes a qué hora llegas? No hay confianza. Hay gente que dice, no se puede iniciar un proceso político porque las sociedades no confían las unas en las otras. Pero al principio de un proceso nunca hay confianza, todo lo contrario. No podemos esperar que haya confianza y decir que eso es una condición previa, porque en el caso de la política significaría que no habría política. El tipo de reuniones que organiza son como conversaciones, y la gente escucha. Intentan que no haya discusiones. Dice cosas como, por ejemplo, ¿qué significa ser musulmán? Creo que el otro día la pregunta fue, ¿qué soy yo como persona? Pero lo que está intentando hacer es llegar a la base, ver si se puede aprender algo de eso. Esto es Oriente Medio. Nada toma forma hasta que lo sabes un minuto antes de que empiecen las cosas. No sería la primera vez que te despiertas por la mañana y te enteras de que ha habido un bombardeo en el Líbano o que ha ocurrido algo en Beirut y que alguno de nuestros participantes no ha podido venir. Eso es normal. Fue incluso peor cuando trabajé en el asunto palestino e intentaba hablar con la gente y me reunía con ellos en campos de refugiados. Había que atravesar puntos de control israelíes, intentar eludir toques de queda, carreteras cortadas, así como intentar evitar la vigilancia y otras cosas para conseguir reunirse con la gente. Muchísimas gracias, de verdad. El doctor Tamimi va a hablar de una manera bastante general sobre el tema. Intentará mirar hacia adelante y especular, aunque, como todo el mundo sabe, intentar adivinar el futuro en esta parte del mundo normalmente es una receta para el desastre. Pero si le apetece intentarlo, me encantaría escuchar lo que tenga que decirnos. Lo que me está pidiendo es que haga algo que va en contra de lo que la mayoría de los musulmanes cree y que es imposible. No se puede predecir lo que va a ocurrir en el futuro, eso es cosa de Dios. No se puede decir lo que es probable que ocurra mañana. Pero hoy tenemos un auténtico dilema en las principales corrientes de los movimientos islámicos. Ya sea la Ikhwan al-Muslimun de Egipto, la Sociedad de los Hermanos Musulmanes, que en la actualidad está en la vanguardia de la defensa de la democracia, de la libertad civil y de los derechos humanos, o Hamas en Palestina, que sin haberlo planeado y ni siquiera haberlo deseado, dirige una organización que ha sido declarada por Israel como enemiga y que está siendo castigada por la comunidad mundial liderada por los Estados Unidos. Los movimientos islámicos de los años 60 y 70 intentaban convencer a las masas de sus programas, de su agenda, y había mucha resistencia hacia ellos, no solo por parte de los regímenes, sino también del público. Hoy en día el público está muy islamizado, y la presión procede de la sociedad en sí misma, que le dice a los movimientos islámicos: os restaremos credibilidad si se os pasa por la cabeza renunciar a ciertas cosas. Por tanto, las elecciones que hacen los movimientos islámicos en la actualidad están influenciadas por un público islámico. Sigo diciendo que en ambas partes hay pocas personas extremistas y tienen que centrarse en esto que estoy diciendo. En ambas partes
Hay gente que está intentando conducir al mundo entero hacia un choque civil, un choque de civilizaciones. Y si esto ocurre, ni ustedes ni nosotros vamos a estar contentos. A ustedes no les gustaría ver a sus hijos muertos. A mí no me gustaría ver cómo matan a mi hijo. Pero eso no significa que tenga que vengarme de ningún occidental, ni tampoco de ningún estadounidense por el hecho de que mi padre haya muerto a manos de ellos. Eso no es así. El que tiene que ser juzgado es el que está detrás de todo eso, pero no la población. Ese es el problema principal, y tenemos que entenderlo y contarlo. No tenemos problemas con la gente, con el público en general, ni en Occidente, ni en los Estados Unidos. Siento decirles que el problema lo tenemos con los gobiernos, con los regímenes. Desde el 11 de septiembre hasta ahora, en todas mis entrevistas pregunto, ¿podrían darme por favor una definición clara de terrorismo? Pero no hay una definición clara. Ven a los niños de Gaza, que lanzan una piedra a los tanques israelíes como si fueran Bin Laden. No existen diferencias. Ambos son terroristas. Evidentemente teníamos un problema práctico. No podíamos traer a Hamas a Washington a través del aeropuerto de Dulles para que hablasen con la gente, porque eso daría problemas, y podría ser que no llegasen a su charla. Así que acabamos haciéndolo a la inversa. Y empezamos a traer a los estadounidenses y europeos que gozaban de credibilidad y legitimidad en su propia sociedad, y luego los llevábamos a las reuniones. No esperábamos que se convirtiesen y que cambiasen por completo de forma de pensar, porque algunos de los que trajimos tenían un largo historial de dudas y hostilidad hacia los movimientos islamistas. Algunos de ellos, sobre todo con Hezbollah, por razones personales. Muchas de las personas que vinieron habían perdido a amigos aquí en el Líbano, que habían sido torturados y asesinados. No necesariamente a manos de Hezbollah, pero eso era lo que creían. Así que trajimos a personas que tenían distintos puntos de vista. Y lo bueno era que podrían volver a Washington y decir con acento americano, no con un extraño acento europeo, bueno, ha sido bastante interesante. Ha sido bastante interesante escuchar lo que tenían que decir. Eso ya es un comienzo. Y luego la gente puede empezar a escuchar lo que se ha dicho y no solo oír la demonología, el lenguaje y las tonterías islamofascistas. Realmente empiezan a escuchar lo que dicen. Hablé con neoconservadores de los Estados Unidos. Bueno, si hablamos con los islamistas, entonces ¿por qué no hablar con los neoconservadores? Yo dije, vengan a reunirse con Hezbollah. ¿Por qué iba a hacer eso?, me respondió. Y yo le dije, para hablar con ellos en lugar de hablar de ellos. Podría hablarles a ellos o hablar con ellos. Y me dijo, ¿y dónde los veríamos? Y yo le dije, bueno, iríamos al sur de Beirut, o quizá ellos podrían venir al hotel. ¿Que nosotros podríamos ir al sur? ¿Que iríamos al sur de Beirut?, me preguntó. Y yo le dije que sí. Entonces me dijo, ¿y llevaría la cara cubierta con una máscara negra como en Siriana? Bueno, probablemente me odien e intentarían asesinarme. A lo que yo respondí, creo que usted ha visto demasiadas películas. En Beirut uno puede ir por la calle y encontrarse a un chií que es miembro de Hezbollah y tomarse un café con él. Occidente es quien tiene que cambiar la visión que tiene del mundo árabe y del mundo islámico. Si esta visión no cambia, entonces los intentos de alguna gente de crear un cambio a través del diálogo, de la fuerza, de la hegemonía o de la dominación, todos estos intentos fracasarán. Occidente tiene que darse cuenta de que los musulmanes tienen una cultura, una civilización. Su relación no solo debería limitarse a ejercer el poder y el control sobre ellos. De esa manera, siempre habrá una visión hostil.
Por lo tanto, lo que es verdaderamente necesario es este cambio de punto de vista por parte de los occidentales, de Occidente. Las conversaciones que he tenido tanto con Hamas como con Hezbollah han tenido mucho que ver con el hecho de escuchar, pero son muy parecidas a las conversaciones que tuve al principio en Irlanda del Norte, lo que yo llamo diálogo exploratorio. Y lo que ocurre con el diálogo exploratorio es que no hay condiciones previas, y como resultado tampoco hay compromisos. No tienes que suscribir nada, y no te haré cumplir nada de lo que digas. La gente habla con más libertad. Y mi trabajo es intentar animarlos a hablar todavía con más libertad. Luego empiezo a obtener una perspectiva de hasta dónde podemos llegar sin pedirles ningún compromiso por su parte. Y a partir de ahí puedes empezar a hacerte una idea sobre el futuro, sobre posibles conversaciones, que es lo que hicimos en Irlanda del Norte, y finalmente alcanzar negociaciones. Michael. Esta tarde ha sido muy interesante. Parto de la base